A veces las palabras en hebreo tienen una connotación también en el español. En el español no sabemos en determinadas circunstancias de dónde aparecieron las palabras, pero si investigamos un poquito, nos topamos con ciertos detalles. Vamos a revisar el libro de Daniel y a leer acerca de un personaje enigmático que a veces lo utilizamos y lo cantamos y no sabemos de qué se trata. Cuando habla del famoso anciano de días, en el libro de Daniel dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. Sinceramente es difícil entender, difícil imaginar de qué está hablando, porque las figuras, las que nos llevan la lectura literal de este texto, no se pueden descifrar adecuadamente. Pero si comenzamos a mirar el texto, cuando buscamos el origen de estas palabras, si bien este texto fue escrito en arameo, el arameo refleja también o existe una correspondencia con el hebreo y por lo tanto vamos a usar las palabras hebreas de lo que está expresando aquí. Si buscamos el famoso anciano de días es Atik Yomin, anciano de días. Atik, vamos a copiar esta palabra y la vamos a escribir en nuestra pantalla. Vamos a hacerle grandecito. Atik. Y este Atik he tomado únicamente la primera parte del nombre Atik. Dice Atik Yomin, que significa anciano de días. Entonces, por ahora a esto le vamos a poner simplemente como anciano. Entonces, Atik Yomin sería anciano de días. Pero, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando del famoso anciano de días? Rápidamente vamos a hacer una estructura de lo que siempre analizamos aquí, la estructura del árbol de la vida, que se relaciona con nuestro árbol interior. Esto es las facultades intelectuales y, como siempre, dibujamos abajo las facultades emocionales. En las facultades intelectuales hemos estado dibujando la sabiduría, el entendimiento o inteligencia, el principio padre y el principio madre. Y aquí en la corona, voy a dibujarle un poquito más grande, así, la corona o Keter, en donde existen 3 niveles. Estos 3 niveles son el placer, la voluntad y la fe. Curiosamente, la fe es lo máximo
el máximo galardón, la corona de la corona. ¿Qué tenemos que alcanzar? ¿Qué significa esto? Que es lo último del conocimiento. Después de conocer todo, lo único que nos va a quedar de todas maneras es la fe. En esta terminología se le conocen a estos atributos también con ciertos nombres, pero nos vamos a referir a la voluntad. A la voluntad, vamos a señalar aquí, la voluntad. A esta voluntad se le conoce como el famoso anciano de días. El anciano de días es una personificación de la voluntad nuestra. Esta voluntad que va adquiriendo cada vez perfiles blancos de un anciano. Por eso está descrito en el libro de Daniel que tiene cabellos blancos y vestiduras blancas, barba blanca, todo blanco. Como un viejito en realidad, parece un viejito. El anciano de días es uno de los atributos de Keter, de la corona, de uno de los galardones que alcanzamos en el desarrollo espiritual, que vamos alcanzando poco a poco. Pero este anciano de días es llamado Atik. Y entonces, ¿por qué, de dónde aparece este Atik? Y también de dónde nos aparece a nosotros un nombre muy curioso para quienes recuerdan, para quienes saben, veamos aquí, ¿qué es el ático de una casa? El ático de una casa es el lugar en donde se guardan cosas, pero ¿en dónde está ubicado el ático? El ático está ubicado arriba de una casa. Entonces, ¿de dónde aparece esta palabra ático? ¿Y qué relación tiene con lo que estamos hablando? Justamente de Atik Yomim. Atik Yomim, aquí está la forma en que se escribe Atik Yomim, y a la forma en que la expresamos en el desarrollo del árbol de la vida. Una de las coronas del crecimiento espiritual es llegar a la estatura de un anciano de días. Este famoso anciano que aparece con, como dijimos, con pelo blanco, con vestiduras blancas, etcétera. Y curiosamente está enlazado a la voluntad. ¿Qué es lo último que se permite a una persona que finalmente abandona este mundo? ¿Qué es lo último que se le permite cumplir? ¿Sí? Se le pregunta si es posible a veces o nos deja como legado ya directamente un testamento, y en el testamento nos expresa su última voluntad. Y esta última voluntad viene a ser sagrada para sus descendientes. Deja expresando en su testamento su última voluntad, y esta última voluntad tiene que ser cumplida, ¿sí? Tiene que cumplirse adecuadamente porque así fue el deseo del testador. Pero ¿por qué nos permitimos cumplir la última voluntad del testador? Porque le hacemos honor de alguna forma a su recuerdo. Así fue que él deseó, pero es la última voluntad, que significa que durante toda su vida él fue trabajando y perfilando hasta llegar a sumarizar, a resumir en una única voluntad todo lo que en su vida hizo, y por lo tanto lo deja en herencia a los demás. Es decir, nuestro lenguaje está estrechamente relacionado con el hebreo.
Cuando asociamos nuestro lenguaje con las palabras hebreas, vemos que hay una estrecha relación entre lo que decimos y el pensamiento hebreo original de donde provienen nuestras ideas, de donde provienen nuestras palabras. Lamentablemente, toda esta estructura hebrea fue cambiándose a lo largo del tiempo, cambiando su forma, cambiando su estructura, porque ya no pensamos en la misma forma hebrea, porque ahora pensamos en una forma greco-romana. La estructura greco-romana finalmente invadió nuestra forma de ser. Nosotros somos greco-romanos. Y es más, cuando a veces analizamos la raíz de nuestras palabras, tenemos que remitirnos al griego, porque del griego o del latín es en donde se derivan nuestras palabras. Aunque aún hay rezagos del origen y de la influencia hebrea en muchas de nuestras palabras. Y curiosamente utilizamos un libro hebreo cuyas páginas y cuyas palabras están abundantemente influenciadas por las culturas greco-romanas y por las religiones greco-romanas. De hecho, la más popular, sin ánimo de criticar, la más popular, religión más popular en nuestro medio es la religión de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.